Buenas tardes, mi gente linda de YouTube. Traigo un tema hoy bastante interesante que quiero documentarlo para saber siempre, tener claro, que tengan claro todo el mundo y las nuevas generaciones que van surgiendo y que van a nacer y que no han nacido y lo que existe de dónde y cómo surgió el reggaetón repartero en Cuba. Hay muchas teorías por ahí que yo veo la gente hablando, la gente comentando que si dicen que si el Big Manuel, que si hablan de chocolate, que si son lo que empezaron los dueños del reggaetón repartero en Cuba. A través de los años se van perdiendo las raíces de la verdadera música repartera en Cuba, que es donde único se hace la música repartera en Cuba. Ese título sí es de Cuba. Por ahí que están muy lejos de la verdad de que es Big Manuel, que si Chocolate se están fajando por la corona, que si ellos fueron los que crearon la música repartera. No, ellos no lo crearon. Ellos la revolucionaron, pero no la crearon. La música repartera viene de otros tiempos, del 2006, 2005, 2004, por ahí, con otras personas que fueron las que revolucionaron la música repartera cuando se grababa encima de pistas puertorriqueñas. Se le borraba la voz y se grababa en pistas puertorriqueñas, se empataban el background, la música instrumental se hacía por pedazos. Y los backgrounds no eran reparteros, el instrumental no era repartero, pero la letra sí era repartera. Y la letra repartera nació en Santiago de Cuba. Ustedes dirán, ¿en Santiago? No, sí. Santiago nació, la verdadera letra repartera nació en Santiago y la perfeccionaron en Habana. Alguien la llevó de Santiago para La Habana y tengo el nombre de quien la llevó. De Santiago para La Habana. Joandri el Guajiro. No el Don Guajiro, el Guajiro. Un chamaco, un muchacho de San Luis. Fue el que llevó la música para La Habana. Para que sepan que no fue Chocolate y no fue el Big Manuel, el difunto Big Manuel. No. La historia se la voy a contar aquí para que sepan cómo fue la historia de la música repartera. Para que sepan. Porque están muy lejos de la verdad el que diga que fue Chocolate y el Big Manuel. Muy lejos de la verdad. Yo tengo 42 años. Cumplo en octubre 42 años. Y yo siempre, en mi juventud, perseguí la música y participé, porque estoy hablando con base, participé y conozco muchas personas de la música del tiempo de antes. Estoy hablando del tiempo de antes. Y ahora soy amigo de muchos también de la nueva generación. Conozco mucho de la nueva generación. Vamos a lo que es. Sé que hay muchas personas que van a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, muchos no van a estar de acuerdo, pero tienen que ver la realidad, porque yo voy a hablar la realidad. Voy a hablar la realidad de quiénes fueron los primeros que iniciaron el reggaetón repartero en Cuba y cómo funcionó toda la industria del reggaetón repartero en Cuba. No voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de reggaetón repartero en Cuba. La música repartera, para mí, entender, se compone por dos cosas. Música instrumental, llamado background, repartero, y letras reparteras, voces y letras reparteras. Porque una cosa sin la otra no es música, no llega a ser un producto repartero, o sea, una música repartera, sino un solo instrumental sonando o uno cantando y sin instrumental no llega. Bueno, entonces eso se compone por dos cosas, la música se compone por dos cosas, instrumental, banda, lo que sea, y un cantante. Eso se llama música, si no fuera música lírica, estamos hablando de música repartera. Bueno, se compone por dos cosas, background y letra. Entonces ahí Manuel y Chocolate fueron músicos de esta generación que lo perfeccionaron y quizás lo hicieron un poco internacional, pero no quiere decir que son los dueños del repartero, de la música repartera. Porque bueno, vamos a ir a remontarnos 20 años atrás, 25, 26 años atrás. Vamos a remontarnos para allá atrás. Esa gente Chocolate era un niño y el Big Manuel no sé ni la edad que tiene, el difunto Big Manuel no sé la edad que tiene, pero en ese tiempo si estaba nacido era muy pequeño, era un niño de 1 año, 2 años. No sé muy bien la edad que tiene esa gente. Primeramente voy a hablar de los principiantes del reggaetón en Cuba que cantaban rap, no era reggaetón, pero voy a hablar de ellos. Voy a hablarte de 5 personas, músicos o banda o grupo, como quieran llamarlo, que empezaron el reggaetón en Cuba. Primero que todo, voy a hablar de los Orichas. Voy a hablar
de los Cubanitos 2002. Voy a hablar de Edica, voy a hablar de Candyman, pero antes que toda esa gente estaba un grupo que nadie lo menciona. Es uno de los primeros que iniciaron el rap en Cuba. Quizá no se pegaron, no lo hicieron internacional, no fueron tan internacional como Orisha, no fueron tan famosos como los Cubanitos 2002, pero hay que hablar primero de Primera Base, que en ese tiempo, si mal no me parece, y si no me equivoco, los integrantes eran Rubén, el Doctor y no sé quién más, no me acuerdo, eso hace mucho tiempo, y cuando eso yo no tenía mucha noción de la música en ese tiempo, pero esos fueron los primeros que hicieron rap en Cuba. Después surgieron los Cubanitos 2002, donde entra el Guay con el Doctor y entra el Flipper. Si estoy diciendo mentira, que Angelito el Guay me conoce, que soy de Guanabacoa, soy amigo de su familia, y quisiera que se conectara un día o que me llamara para que me refresque la memoria si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero llegar, a la base que quiero llegar, que con el respeto de todos sus músicos, quiero decir esto. La letra repartera es de Santiago de Cuba. Yo hablo con base. La letra repartera es en Santiago de Cuba, para que todos los cubanos lo sepan, que las raíces son de Santiago de Cuba. Cuando te digo Santiago de Cuba, te voy a hablar de una persona que nadie, pero es una persona que es responsable de que la música repartera hoy por hoy se coloca internacional ese muchacho. Esos muchachos son responsables de eso. Y te voy a hablar de una gente en específico, un muchacho que se llama Joandri y le dicen el Guajiro. El Guajiro, no el Don Guajiro, no confundan las cosas, el Guajiro. Ese muchacho fue el primero que llevó la letra repartera para La Habana. Y ustedes dirán, ¿quién es ese tipo? Porque ese tipo no lo conoce nadie. Sí, ese tipo fue el que llevó la letra repartera para La Habana. El primer tema repartero que se hizo en Cuba, montaron la letra en un background, un sample que se ampliaron de Puerto Rico, que era de Wisin y Yandel. Pues entonces el primer tema que se pegó en Cuba, en La Habana, de letras reparteras, letras que eran un poco sucias, ¿verdad? En ese tiempo, fue Cuando quieren chocha. Cuando quieren chocha. Y tú me vas a decir a mí entonces de que eso no fue, entonces ellos no fueron los primeros que introdujeron la música repartera en Cuba. Cuando yo te digo a ti que la primera canción que se pegó en La Habana de música repartera fue Cuando quieren chocha, de los Tres Gatos de San Miguel, con el Guajiro de San Luis. Y por eso te digo que cuando te digo que la música, la letra repartera nació en Santiago, te digo que nada más tiene que sacar cuenta que en Habana, lo que son habaneros de verdad, saben que chocha, en Habana no se dice chocha. En Habana se dice tota, bollo y otras cosas. Chocha se dice en Santiago de Cuba y siempre se ha dicho en Guantánamo, Santiago, para allá, para esa zona oriental, donde se dice chocha. Y ese fue el primer tema que pegó a los Tres Gatos de San Miguel. Después vino el tubo y después vino lo demás, la mocha, toda esa pila de canciones que hizo Neily, que las pegó todas, por cierto, las pegó todas. Sale para rico con su peche de bicho mi cuello. Esa menor me está formando foco. Esa menorcita tiene que su nombre roto. Chocha, cuando quiere chocha, cuando quiere chocha, cuando quiere chocha, acábame chocha, te daré mi brocha. Chocha, 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 chocha. Dile cabrón, ando con DJ Blanc haciendo el clan, tú sabes. Dile, oye que chando, dile lo que vengo echando. El pello es el culo, mami, te tengo alargando. Son los chamacos, Carabato, Cuco y Paco, haciendo cosas pa' que sude el culo un rato. Requeteando pa' que las terroristas gocen, pa' que ellos formen lo suyo y pa' que retocen. Las putas gozan cuando se las rozan. Me piden el tubo, cojones, pa' darse broche. Que como fue, coge mi tubo, mamita, coge mi tubo. Dame tu tubo, papito, dame tu tubo. Coge mi tubo, mamita. El Guajiro, no el Don Guajiro, no confundan las cosas. El Guajiro. Ese muchacho fue el primero que llevó la letra repartera para La Habana. El Guajiro supuestamente en Santiago de Cuba se lo cogió a unos muchachos que cantaban en Santiago de Cuba, que eran mucho mayor que él, se lo cogió y se lo llevó para La Habana. El Guajiro, pero el Guajiro es de Santiago de Cuba, de San Luis. No sé quién es que cantaba esa letra, de los dueños de esa letra, de que eran santiagueros, no sé quiénes. No. Después él me contó, pero a mí se me olvidó, porque yo andaba con ese muchacho que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. Yo era del diezmero.
Yo nací en Holguín, pero me crié en el Diezmero y Guanabacoa. Y yo conozco a todos esos músicos de la vieja antaña. Para que sepa, que no me deja mentir, al Don Guajiro, que no estamos hablando del Guajiro, estamos hablando del Don Guajiro, estamos hablando del Guajiro. El Don Guajiro es después de este muchacho. Este muchacho se lleva esa letra para La Habana. Cuando llega a La Habana, él con esas letras y otras letras más que se había llevado de Santiago, que tampoco eran de él, que dicen que él andaba con personas en Santiago, que es lo que se comentó en Habana, que andaba con personas en Santiago, que eran músicos, él andaba con músicos en Santiago viejos, de la vieja escuela, del tiempo de Candyman, pero cantaban otra cosa, estaban revolucionando el reggaetón encima de los backgrounds de Puerto Rico. Esta gente hacían coritos y el Guajiro era como una esponja, todo solo lo grababa, lo tenía en la mente. En ese tiempo se usaban los casetes, ni se grababa, lo tenía en la mente, o él se lo llevó con casete, no me acuerdo. Yo sé que fue para La Habana y ahí comienza la nueva era de la música repartera, que la trasladaron de Santiago para La Habana y en La Habana la perfeccionaron. Estoy hablando del tiempo que, si se acuerdan, hay que hablar de estas tres personas. Hay que hablar de O'Neilly, el de los tres gatos de San Miguel. Hay que hablar de Andrei y el Guajiro. Esos fueron los tres primeros cantantes reparteros que existieron en Cuba, en Habana. Pero la música venía de Santiago, las ideas venían de Santiago, y en Habana con DJ Emilio, los tres gatos la perfeccionaron un poco. Pero la letra repartera, te digo que era música repartera porque era letra repartera, pero encima de backgrounds boricua, puertorriqueño. Pero era música repartera porque esas fueron las primeras personas que fueron censurados, que fueron restringidos, que fueron prácticamente suspendidos por cultura, que no estaba de acuerdo con esas canciones. Antes no podían cantar en ningún lado público que fuera así, que fuera hecho por cultura. En las pocas cosas que hicieron fueron prácticamente escondidos. Ellos cantaron sin carnavales. En ese tiempo no existía más nada que carnaval, no existían bares, nada. Existían carnavales, liceos y anfiteatros. Es lo que existía en Cuba. Y los bonches. En La Habana los bonches y en Cuba se llamaban pum pum. ¿Me entiendes? Entonces hay una pila de gente que están dándole el atributo a gente que no se lo merece. Yo sí sé lo que estoy hablando, porque yo era de ese tiempo. Y como te decía, le digo a ustedes, el primer tema que se grabó en la música repartera se llamado por los tres gatos de San Miguel con DJ Emilio, que vivía en Reboleo, San Francisco de Paula. Nadie habla de esa gente, nadie habla de DJ Emilio, nadie habla de Yoilán, DJ Yoilán. Yoilán era un poco más de house, él creaba, lo que hacía era mucho house, hacía reggaetón, pero él era más, como él trabajaba en la radio, creo, en El Vedado. Él trabajaba en la radio, no sé ni en qué radio, pero él era un poco más moderno y de música electrónica, música house. Pero Emilio fue uno de los primeros que revolucionaron el reggaetón repartero en Cuba. Fue DJ Emilio de San Francisco, y nadie habla de ese hombre. Nadie habla del Guajiro, nadie habla de O'Neilly, nadie habla de Andrei y del Buri. El Buri que son de San Miguel, de ahí de la Cuevita. O'Neilly de la Cuevita. ¿Tú me entiendes? Es que la realidad. Candyman, sí, Candyman fue músico, pero Candyman no cantaba música repartera. Candyman cantaba música bonita. Los cubanitos 2002 que hicieron internacional cantaban música bonita. Los Orichas cantaban rap, pero música bonita. ¿Me entiendes? Edicá cantaba, pero música rap, música bonita, mucha tiradera lo que hacía Edicá. Pero estamos hablando de los tres gatos San Miguel, fueron los primeros que hicieron la música repartera, que era reparto, porque era una música que nadie la quería. Y más, sin embargo, reventó La Habana, Cuba, la reventó Cuba. Las canciones esas con mi tranca atrás, mami, tú no aguantas, son loca, loca, y otros temas más que ahora mismo no vamos a poner a hablar de eso porque se va a extender mucho el video. Fueron los primeros que hicieron la música repartera en Cuba, para que lo tengan claro la generación esta y todas las generaciones que pasaron y las que van a pasar y las que vienen. Que tienen que hablar de esa gente, para hablar de música hay que hablar de esa gente. Después salió el Don Guajiro, repartero también de los buenos, que se pegó con ya no se quiere, están chupando caneca. Ese hombre reventó también, reventaba los bonchis, reventaba La Habana. El Don Guajiro, el Don Gua de la Corea, creo, ese negro de la Corea, amigo mío, ese negro, amigo mío, si me estaba viendo o ve este video, quiero que me contacte, ese negro es amigo mío, para que sepa. Esas son las primeras personas que hay que hablar del reggaetón cuando se habla de reggaetón repartero. No Chocolate, no el Big Manuel, esa gente salieron mucho más para acá. Mucho más. Antes que ellos habían
millones de gente. Millones de gente antes que ellos. Que ellos lo revolucionaron un poco mal, lo hicieron mal, o fueron siendo más profesional. Está bien, estoy de acuerdo, pero no pueden darle el lujo, ¿cómo se llama? El mérito a algo que no es así. No le puede dar el mérito que no es así. Y la Ivy Queen de Cuba, nadie la menciona. No sé qué es la vida de esa muchacha, amiga mía también. La primera mujer en Cuba que se pegó cantando en Cuba reggaetón repartero se llama Seiki La Mora. Seiki La Mora del Diezmero. Vivía en la Rosita, en el Yeguipón de la Rosita. Esa gente era de envuelta en Yeguipón de la Rosita por ahí. Con Aleski, que era el marido de ella. Unos morenos ellos, que cantaban también reggaetón. Esa fue la primera Ivy Queen de Cuba. Seiki La Mora. Y si hay gente de verdad de ese tiempo que me están viendo, que me van a ver, saben que estoy diciendo la verdad. Que cuando los bonches se partían a la mitad, los bonches, que cuando se cantaban arriba las placas, en los 15, la gente de esa gente que iban a los 15, ahí se cantaba por amor, ahí no pagaban, ahí no hacían nada. La discoteca El Diezmero se partía a la mitad. Se partía con los Tres Gatos. Nos decían los Tres Gatos, la discoteca del Diezmero, de ahí del Diezmero. Esa discoteca se reventaba a la mitad. Esos fueron los primeros músicos. Reparteros, y los primeros sancionados y censurados fueron esos muchachos. Y nadie le da el mérito a esa gente. Yo la gente hablando, que yo soy el campeón, que yo soy el mejor, que yo soy la leyenda. No, leyenda eran ellos. Cada cual leyenda en su historia. Candyman en su historia, porque Candyman no cantaba música repartera. Los cubanitos en su historia, que mucho respeto para Candyman, mucho respeto para los cubanitos, mucho respeto para ¿cómo se llama? Para los orichas, mucho respeto para Edicá y para Primera Base. Mucho respeto para ellos, pero esa gente sí eran primero que esta gente, porque todo ese el rap en Cuba nació primero que el reparto. Pero esos chamacos, ellos tan claros que esos chamacos revolucionaron el reggaetón, partieron Cuba. Todo donde quiera que tú pasabas eran los Tres Gatos San Miguel, los Tres Gatos San Miguel, los Tres Gatos San Miguel, los Tres Gatos. Lo que pasa es que esa gente cantaba en letras muy cochinas, por eso no llegaron más lejos. Las letras eran un poco sucias, pero fueron los primeros. Y si me están viendo, ahí yo voy a dejar mi número de teléfono para que el que quiera debatir conmigo ese tema, que se contacte conmigo. Y quisiera que Candyman se contactara conmigo y quisiera que el Guay yo puedo contactarme con él, tengo facilidad. Los demás no sé en qué, pero Candyman, si estoy diciendo mentira, que me diga. Candyman a lo mejor conoce el Guajiro o conoce quién es el dueño de Son Loca Loca de Santiago de Cuba. Candyman debe saber quién es el dueño, para que sepa. Esos fueron los primeros que revolucionaron el reggaetón repartero, para que lo sepa todo el mundo, para que el mundo se entere. Quiero que lo único que ha hablado eso, que el otro hace poco vi una entrevista que estaba hablando, estando aquí en Miami, en Estados Unidos, fue el Wampi. El Wampi habló de los Tres Gatos. El Wampi habló de los Tres Gatos. Ese chamaco habló de los Tres Gatos, que yo oí en la entrevista que él estaba haciendo. Los demás se dan el mérito y ellos no tienen nada que ver con eso. Nada que ver. Lo que lo modernizaron un poco y esas cosas y lo hicieron un poco más internacional. Sí, pero no fueron los primeros. Hay que hablar como habla el Chombo de la cripta, como habla, que él sí, ese dice la verdad de la música, de que la gente se están poniendo coronas y cosas que no le pertenecen. Y esto tiene que comentarse y dejarse documentado para que la gente sepa cómo sucedieron las cosas y las raíces de cada cosa. Yo no te voy a hablar de salsa, no te voy a hablar de guaguancó, ni te voy a hablar de otra cosa, porque eso yo no sé. Pero de reggaetón, sí sé, porque conozco a toda esa gente, desde los inicios. De cuando empezaron los inicios, de cuando esa gente cantaba, se calentaba el bonche y terminaba en matazón. Eso yo sí, yo lo viví, yo vivía en el Diezmero, yo lo viví. Entonces nada, quiero que se suscriban al canal y que esté viendo este video, que vea este video, que me deje un like y que si el que quiera debatir, estoy apto para debatir con cualquiera, en cualquier lado, un podcast, lo que sea, para debatir de eso y hablar de eso. Y buscar pruebas de eso, de lo que estoy hablando. Yo hablo con pruebas, para que sepa. Así que sin más, y hay respeto para Candyman, para el Guay, vuelvo y lo repito, respeto para todos esos músicos dedicados, respeto para primera base, para Rubén de primera base, que ya no es ni primera base, Rubén se hizo después jefe de cultura en Cuba, y saludo para esos músicos buenos, para todos esos músicos buenos, cubanitos, todo el mundo, de mi parte, parte de Valentín, pero es así como te lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo la mentira, yo estoy diciendo la verdad.